Este es un trabajo sobre educación sexual para adolescentes y púberes con diagnóstico de retardo mental leve, que fue llevado a cabo en 2 escuelas de educación especial públicas y una privada, cuyos alumnos padecen distintos tipos de retardo mental leve, en la zona sur del Gran Buenos Aires. La población estudiada corresponde a la de bajo nivel socioeconómico y de instrucción, con antecedentes de desnutrición actual o anterior, y en algunos casos informados o sospechados de maltrato infantil, negligencia o abuso sexual. Un importante número de estas familias presenta secuelas de alcoholismo, conductas delictivas, consumos problemáticos, familias disociadas, enfermedades sociales e inclusive el mismo retardo mental. Los talleres sobre educación sexual comenzaron en 1993 en una escuela privada y luego en 2 escuelas públicas en 1994, pero solo una de ellas tuvo continuidad. Las 3 escuelas demostraron presentar distintos modos de respuesta dependiente del compromiso de los adultos, del contexto familiar y del contexto educativo. En una de las escuelas, sí, el proceso fue obstaculizado ya en el año 1994 por las mismas autoridades y las docentes. Los objetivos planteados incluían el favorecer el estado de salud psicosexual de estos jóvenes a partir de conocimientos significativos para su momento psicoevolutivo actual, teniendo en cuenta sus cambios biológicos hormonodependientes, promover la prevención de situaciones de abuso sexual de los menores, facilitar la reflexión y la capacitación previa de otros profesionales que trabajan con estos menores en las escuelas, promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual, facilitar las elecciones conscientes en relación a la maternidad y la paternidad, teniendo en cuenta las dificultades operacionales del pensamiento de estos alumnos, intentando favorecer una mejor identificación sexual y también permitiendo a estos jóvenes especiales la posibilidad de un sano goce sexual. La metodología implementada se basó en el modelado en cerámica, en el uso del pizarrón y la tiza, los slides de la Sociedad Argentina de Pediatría, audiovisuales, como podían ser videos, gráficos, láminas de UNICEF, folletos y mini pósters de organismos gubernamentales e internacionales, y también algunos artesanales, clases informativas, talleres grupales para padres y alumnos. Los pósters eran de origen de UNICEF, también los pósters artesanales realizados con fotocopias ampliadas, en aquel entonces con escaso desarrollo de la tecnología como lo tenemos ahora, se brindó información científica, también se utilizó la representación espacial de la penetración del pene en la vagina a través de la posición de las manos, ya lo vamos a ver en una foto, y láminas para colorear, como también el pizarrón y la tiza para construir gráficos y tablas. Aquí vemos las diapositivas, cómo fueron construidas a través de estas láminas, de estos pósters. Aquí tenemos a uno de los niños con las láminas de UNICEF, señalando los órganos genitales. Y aquí tenemos cómo uno de los niños representó el coito con sus manos. También se entregaron pequeños folletos, no se contó con aportes ni recursos materiales de parte de las instituciones, y se intentó llevar a cabo talleres de reflexión que incluyeran los docentes y al equipo técnico. Entre los temas desarrollados, los caracteres sexuales secundarios, las diferencias sexuales entre ambos sexos, los aparatos genitales, estadios genitales y parto, lactancia, masturbación, fecundación, gestación, ciclo ovulatorio, menstruación y libre elección de la maternidad y responsabilidad paterna, clases de repaso y refuerzo. Después comenzamos a trabajar sobre las ETS, y una vez más se siguió con los métodos anticonceptivos y nuevo repaso y refuerzo.
Los alumnos tuvieron la oportunidad en una de las escuelas de participar de un taller sobre adicciones a sugerencia de las docentes. En otra de las escuelas, basados en el aprendizaje significativo de Ausubel, también se inició en el año 94, con jóvenes de entre 12 y 15 años, utilizamos tablas y gráficos en el pizarrón, y se vio un interés espontáneo y progresivo en los jóvenes, se les brindó información oral, se intentó traducir el conocimiento previo, popular y vulgar de los nombres que cada uno le daba a sus órganos genitales, se utilizaron los pósters de UNICEF y también se le entregaron folletos con información de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual. En esta escuela se llevaron a cabo 4 talleres con 11 docentes, entre los que se contaban tanto docentes como profesionales del equipo técnico. Aquí vemos esos talleres, cómo fueron trabajando, talleres de reflexión a partir de consignas o textos dados, y los talleres para los alumnos incluyeron entonces todos los temas que se propusieron ya en el slide anterior, y vamos a comentar que en los primeros talleres, en una de las escuelas, en realidad comenzaron con el tema de violencia social, y a partir de ahí ellos propusieron, los mismos chicos, cuáles eran sus intereses, y surgió el tema de la sexualidad. Estos mismos jóvenes en el año 95 comenzaron el ciclo trabajando con modelado de cerámica para hacer un diagnóstico de situación de los aprendizajes adquiridos durante el año anterior. Aquí vemos cómo han trabajado, ¿sí? Algunos no pudieron representar las diferencias de ambos sexos, sino que simplemente lo reflejaron a través de simbolizaciones muy inmaduras, con vasijas, ¿no? Algunos sí pudieron representar la figura humana. Aquí vemos uno que hasta representó una situación coital, otros que no. Aquí vemos otro, un joven que, bueno, hizo una escultura bastante fálica y un poco omnipotente. Aquí vemos a las niñas, muchas de ellas, igual que los varones, lo que representaban era las mujeres en estado de gestación. Aquí vemos otro niño que hizo gusanos y canastas, simbolizando las diferencias. Aquí vemos otro que, un poquito más avanzado, representó una situación coital. Aquí están los chicos por ver las diapositivas. Bueno, las diapositivas de la SAP muestran dibujos de órganos genitales, y bueno, ya vieron cuáles eran las artesanales, se les pidió que dibujaran la relación feto-materna, que dibujaran los órganos genitales. Aquí los vemos trabajando, coloreando también láminas. Cómo están tan atentos y tan entregados a la tarea, los mismos chicos que en otras áreas pedagógicas no prestaban atención, no mostraban interés. Y las videofilmaciones que pudieron disfrutar las tenían que ver en la escuela común de al lado, porque nosotros no teníamos ni video reproductora ni tampoco televisor, pero ahí lograron ver algunos videos sobre fecundación y métodos anticonceptivos, fecundación, gestación y parto, enfermedades de transmisión sexual, y también de relaciones sexuales entre adolescentes, que en un principio fueron un poco censuradas al mejor estilo Cinema Paradiso, pero después, a pedido de los jóvenes, el video de origen canadiense se proyectó en su totalidad. Bueno, los folletos que se les dieron eran muy simples, pero que se marcaba bien todos los métodos anticonceptivos, y más que nada se les brindó la oportunidad de disfrutar de la plena libertad para expresarse verbalmente.
Aquí los vemos cómo están interesados en la lectura de las fotocopias con información sobre métodos anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual. Aquí están viendo las películas. Fíjense con qué atención, con qué interés, los mismos chicos que eran revoltosos en otras áreas pedagógicas, y además íbamos a otra escuela con total respeto, porque sabían que si no, no íbamos a poder volver. En esta están viendo a los jóvenes ya en una situación más comprometida, más amorosa. Aquí el interés por tener sus cuadernos para escribir las palabras que nombraban, todo lo relacionado con los aparatos genitales. Aquí cómo se divertían, cómo disfrutaban. Bueno, con respecto a estos talleres, solamente en 4 participó el personal técnico de la escuela. Los mismos temas que se fueron desarrollando en una forma secuencial. Y solamente hubo interés de las autoridades escolares para que estos mismos temas se desarrollaran en el anexo laboral de una de las escuelas, donde concurrían jóvenes de entre 16 y 30 años, pero previamente iniciamos un taller para padres, donde ellos pudieron manifestar temores y preocupaciones con respecto a la sexualidad de sus hijos, y esto fue lo que determinó que se llevaran a cabo los talleres en el anexo laboral, donde participaron 25 alumnos, durante 4 encuentros, donde se proyectaron diapositivas, donde se pudo proyectar también algún video, porque una de las mamás llevó el televisor a esa escuela, y lo que se pudo evidenciar fue la libre participación a partir de los conocimientos previos que tenían estos chicos, y que fueron escuchadas todas sus necesidades. Aquí vemos a todas las madres que participaron en la primera reunión, y aquí vemos ya en las reuniones en el anexo laboral, donde además concurrieron padres, no solamente las mamás. Las autoridades, el equipo, algunos docentes. Bueno, la población de niños con la que se trabajó en la escuela privada presentaba discapacidad mental leve para los aprendizajes pedagógicos, y la mayoría, bueno, gozaban de beneficios de obras sociales. Se llevaron a cabo junto a una licenciada en Ciencias de la Educación, que era directora de esa institución. Primero se llevaron a cabo talleres mensuales con los padres, y luego 3 encuentros con los niños hasta finalizar el ciclo lectivo. Se utilizaron con los papás juegos grupales, lecturas de textos cortos, proyección de videos, buzón de preguntas, videofilmaciones, modelado en cerámica después con los niños, exhibición de postres y pósters, coloreado dibujos, y también estimulación con música de caída de agua, que después les voy a explicar. En los talleres para padres participaron inicialmente 13 y después disminuyeron a 5, donde se evidenció una gran resistencia inconsciente. Los alumnos púberes eran el número de 8, y manifestaron respuestas particulares asociadas a sus propias historias de vida. En esta misma escuela privada, cuando se trabajó con los grupos de padres, lo que se pudo y lo que se intentó hacer fue acercar un código lingüístico común y promover la remisión a su propia sexualidad. Se llevaron a cabo 6 talleres de reflexión, como dijimos, con buzón de preguntas, actividades lúdicas, elaboración grupal de respuestas, y también se le entregó material impreso. Se proyectaron videos, grupos de reflexión a partir de textos referidos a la sexualidad del adolescente, y en especial sobre asociados a discapacidad.
Se grabaron o se fotografiaron los talleres llevados a cabo con los papás y también con los chicos, y se elaboraron conclusiones colectivas. Los talleres con los alumnos se eligieron a los que contaban con 12 a 15 años de edad. Se inició con videofilmaciones, con imágenes fetales intrauterinas, y después la fecundación y el desarrollo del embrión. Y a partir de esto sí se trabajó con el modelado en arcilla y el coloreado de láminas. Aquí los vemos ya dispuestos a manipular la arcilla, y algunas de las producciones que se pudieron observar. Esto se interpretó como una placenta y su cordón umbilical. Aquí vemos cómo pudieron representar la figura humana. También se interpretó sobre la placenta. Aquí se ve que hasta han señalado, construido el aparato genital masculino, otra figura humana. Aquí cuando están mirando los videos. Bueno, y también se utilizaron láminas de UNICEF, con figura de fondo de caída de agua se logró remitir a los jóvenes a que iniciaran la actividad de dibujo y también de modelado en arcilla. Como que si no, no estaban muy motivados. También se les brindó información oral clara y sencilla, teniendo en cuenta el pensamiento preoperatorio concreto que poseían estos niños, y se registraron los talleres a través de grabaciones en audio y video, y también en fotografía. Aquí los vemos marcando los aparatos genitales, y aquí cómo podían pintar con los mismos colores, las partes del aparato genital masculino en este caso, y aquí el femenino. Pero era mixto, o sea que no había diferenciación. Bueno, los resultados. En el 94, en una de las escuelas, lo que se pudo evidenciar fue que los varones mostraron un elevado nivel de participación verbal, que de alguna manera fue interpretado como una forma de expresar su virilidad. También se pudieron descubrir errores conceptuales sobre la sexualidad, y se pudieron aclarar estas confusiones sobre el origen de la gestación y sobre el aparato genital masculino. Se les explicó que podían ocurrir poluciones nocturnas. Y las niñas, por otro lado, consideraban que toda esta actividad sexual conduciría a un estado gestante, ¿no? Que cada vez que se acercaban a un varón iba a haber un embarazo. Bueno, también se desmistificó esto. Durante el modelado en cerámica, se les indicó que marcaran cuáles eran las diferencias sexuales entre ambos sexos, pero la mayoría produjo mujeres embarazadas. Algunos creían que el beso podría provocar la gestación, y por otro lado, lo que se les indicó a las nenas era que observaran sus partes privadas usando un espejo, con cuidado de no introducirlo dentro de los órganos, sino simplemente entre las piernas, para que pudieran reconocer esas partes como cualquiera de las otras partes de su cuerpo. Se les indicó también, bueno, que estas partes privadas podían ser tocadas únicamente por aquellos que ellos hubiesen elegido. Se desmistificó la masturbación, y se indicó que, bueno, que esta podría llegar a ser recíproca únicamente con la pareja que ellos eligieran. Bien, con respecto a la actividad masturbatoria, se les explicó que esta no representaba ningún tipo de enfermedad, que no conducía a la locura, ni tampoco a la ausencia de virilidad, y se marcaron bien las diferencias entre vagina y el útero, porque esto estaba muy presente la confusión en ambos, tanto los varones como en las chicas.
Bien, preocupados por el aborto, y se pudo observar que las niñas ya tenían conocimiento de los órganos sexuales masculinos, algunas presentaban historia de abuso sexual previo, y también resultó bastante difícil que las niñas compartieran su trabajo y opiniones con sus compañeros varones. Se interpretó que esto se debía a la falta de hábito de hablar libremente del sexo, y fue muy marcado en las dos escuelas públicas el escaso entusiasmo por parte de docentes y autoridades acerca de brindar la educación sexual a los niños, salvo que fuera para prevenir el contagio de enfermedades, y también en algunos casos lo obstaculizaron por considerar que se los estaba pervirtiendo. Después de los primeros meses de trabajo, las niñas pudieron traer algunos libros sobre este tema de la sexualidad, y también uno de los niños trajo una fotocopia que hablaba sobre la masturbación y las ETS. Aquí vemos a las niñas que trajeron este libro que encontraron en su casa. Se pudo observar que las niñas fueron incrementando su participación activa, y que otro de los niños, a pesar de que aportó una revista pornográfica, comprendió que esta no podía ser bien aceptada por el resto de la comunidad educativa y la guardó discretamente. Uno de los niños realizó una escultura sexuada, a pesar de que era considerado como uno de los que gozaba de mejor desarrollo de sus funciones cognitivas, y muchos de los alumnos se mostraron preocupados por los partos por cesárea. Se orientó a los varones a valorar adecuadamente el rol femenino a partir de la corresponsabilidad, y también que se tomaran el tiempo necesario para conocerse el uno al otro cuando iniciaran algún tipo de relación de noviazgo, y que cuidaran la salud de sus cuerpos. Lograron reflexionar sobre el hecho de que cuando cualquier persona estuviese enfrentando uno de estos cambios, de cambios corporales o cambios que tuvieran que ver con lo hormonal, con lo puberal, podían acudir a la consulta médica. También pudieron reflexionar en cuanto a la elección del mejor método anticonceptivo para cada individuo, tanto hombre o mujer. Hubo que luchar con el hábito cultural referido a la falta de higiene durante el periodo menstrual por parte de las niñas, y lo que sí se observó fue una elevación de la autoestima a partir de que sus producciones eran fotografiadas. También se les brindó la oportunidad, como dijimos, de expresarse verbalmente sobre estas temáticas. Aquí vemos cómo una de las docentes estaba colaborando, y acá como estaban todos los chicos muy entusiasmados viendo sus fotos, y bueno, se les entregaban, ellos elegían cuál, y yo les llevaba algunas copias de regalo para que las tuvieran y recordaran cuáles eran sus producciones y su trabajo que había sido valorado. Acá vemos cómo algunos de los chicos también pudieron reflejar a través de lo artístico que el conocimiento que poseían de una relación sexual, de un coito, pero las docentes y las autoridades se mostraron bastante movilizadas, irritadas al ver que eran fotografiadas estas producciones. Y una de las docentes se quejó sobre los cambios de conducta en los niños a partir del aprendizaje o los talleres sobre educación sexual, ya que ella se sintió perturbada por el cuestionamiento de una de las alumnas y temía que tuviera que justificar cada una de sus decisiones a partir de este momento. Bueno, se pudo comprobar que los niños se transformaron en agentes comunitarios multiplicadores dentro de su ámbito familiar, ya que eran consultados por sus padres a partir de este momento acerca de material sobre métodos anticonceptivos o ETS.
y una de las madres que participó de uno de los talleres para padres, también se sintió muy satisfecha por haber podido ayudar a una de sus vecinas con un problema, y además porque esto le permitió tranquilizarse con respecto a su preocupación por la vida sexual y la vulnerabilidad de su hijo que padecía síndrome de Down. Acá vimos uno de los chicos, el otro, las producciones, algunos que tenían habilidades para la escultura muy buenas. Bueno, a pesar de que se habían propuesto el desarrollo de talleres de reflexión que incluyeran tanto a docentes como también a profesionales, no fue posible llevarlos a cabo, aunque las docentes mostraban una clara ausencia de saberes científicos y psicoanalíticos, y a esto se le agregó la escasa comprensión de la teoría psicogenética y el rechazo, porque de alguna manera ellos preferían, ¿sí?, poder ocupar el rol controlador de la sexualidad de estos niños, ¿no? ¿Sí? Como que se vieron amenazadas. Por otro lado, los directivos de la escuela participaban en todos los talleres, tanto con los alumnos como con los padres, pero fue una participación limitada a la descalificación de la actitud de escucha silenciosa de las niñas, interpretada como segura generadora de embarazos precoces, mientras que sobrevaloraban el elevado nivel de participación verbal de los varones. Bueno, hubo dos inspectoras de ramas en una de las escuelas, una que favoreció totalmente el desarrollo de estos talleres y otra que no, que se dejó llevar un poco por las apreciaciones del personal directivo y los había suspendido. Los talleres para padres dieron oportunidad a los profesionales técnicos a que participaran de esta experiencia, pero también en una postura de agentes coordinadores de la coordinación del taller. Los 8 talleres que se llevaron a cabo en otras de las escuelas fueron propuestos por sus propias necesidades, a partir de las violencias a las que eran expuestos estos chicos, y uno de ellos ya trajo espontáneamente un cuaderno para tomar nota. Fueron incrementando el número de participantes porque ellos iban invitando y motivando a otros de sus compañeros, y bueno, lo que más les preocupaba inicialmente eran las gestaciones múltiples, también los varones demostraron mayor participación verbal, y hasta actitudes de burla, de descalificación de la anatomía y la fisiología de los genitales femeninos y del ciclo menstrual. Las niñas permanecían en silencio por temor a ser ridiculizadas y además por la falta de hábito de ser escuchadas. Como dijimos antes, había una historia de abuso sexual que, si bien no se la señaló en ningún momento, pero con el correr del tiempo, esta chiquita pudo cambiar sus actitudes violentas para con los varones especialmente, y pudo comprender qué es lo que le había pasado y que no tenía ningún tipo de protagonismo causal o provocación de esos hechos que en realidad la habían victimizado. Bueno, fue notable el interés de estos alumnos por la lectura de los folletos, chicos que no se motivaban para escribir ni para leer nada, pero estos temas les resultaron bastante atractivos, hasta los leían en el recreo, abajo de un árbol en el patio. Algunas de las maestras solo demostraron su interés en tener horas libres, y era lo único que las motivaba a que los chicos participaran de los talleres. Las autoridades y la inspectora de rama nunca se hicieron presentes.
Y en el año 95 se inició un diagnóstico de situación a través del modelado de cerámica, donde se vieron conductas oposicionistas por parte de los varones más grandes, pero bueno, se fueron integrando a partir de que se les permitió divertirse y de que vieron que sus producciones eran fotografiadas. Acá vemos cómo algunos se excedieron en la representación y otros pudieron nada más que producir esculturas de gusanos o canastos a modo de simbolización de su propia inmadurez psicosexual. Algunos de los varones expresaban sus sentimientos desvalorizantes del rol femenino por medio del rechazo a modelar las esculturas de este género, y las niñas expresaron su sexualidad en relación a procesos gestacionales o a través de simbolizaciones sexuales como canastas con frutas. Pero se fue notando el interés espontáneo por el aprendizaje de la escritura, de palabras relacionadas con la sexualidad, lo cual resulta un claro ejemplo del aprendizaje significativo de Ausubel. Y la tarea difícil fue también en este ambiente lograr los cambios de mentalidad con respecto a los hábitos mistificados de la higiene durante el periodo menstrual. También había confusión o cambios o algunas confusiones en la valoración del himen asociado al dolor durante el coito, y se fue indicando que todo eso dependía del juego amoroso de la seducción previo a tener relaciones sexuales, o que debían consultar al médico porque podían estar presentando algún tipo de infección o irritación vaginal. A medida que iba creciendo la confianza con la coordinadora, en este caso era yo, se fueron interesando por conocer más detalles de la realización del coito, y en algunos casos se mostraron decepcionadas antes de que pasara la relación sexual completa, porque decían que así no se hacían los bebés, que no era tomando un helado o haciéndose o abrazándose o besándose nada más. Así que bueno, por eso es que tomé la decisión de proyectar la película completa. En esta escuela los padres no habían sido consultados, y tampoco sobre la proyección de la relación sexual completa, no lo consideré necesario, a pesar de que no estaba legislado. Pero los chicos realmente se comportaron muy bien, a pesar de que, como dije, no era la escuela de ellos, sino que era otra escuela. Pudieron ver cómo durante la relación sexual también se usaba el preservativo, ¿no? Y después las niñas que hicieron una reunión exclusiva, y a partir de la pregunta qué les había gustado más, fueron desarrollando o describiendo algunas de las escenas, hasta que una pidió que trajera una película pornográfica y pudo valorar que aquella que había estado viendo no lo era, porque dijo que en las pornográficas era por la fuerza. Esto me permitió comprobar que podía elaborar un pensamiento de tipo reflexivo a través de una operación abstracta, a pesar de su diagnóstico previo de retardo mental leve. Ya en estos momentos las maestras estaban bastante intrigadas, pero los chicos no quisieron contarles nada, a pesar de sus indagatorias, y esto fue interpretado como un respeto de su propia privacidad y de su libertad de elección con quien compartir su sexualidad. Se insistió en el uso necesario del preservativo como un recurso preventivo del contagio de las ETS. La película, que dura 20 minutos, se mostró todas las imágenes del coito, y se la proyectó en 2 oportunidades más. Pudieron así hablar más libremente sobre el coito, y también se pudo establecer una comunicación más afectiva y respetuosa de los alumnos con la coordinadora y también entre ellos.
El único taller que se llevó a cabo con los padres dio como resultado el acuerdo con los comentarios de sus hijos. Las 21 madres que asistieron requerían orientación profesional especializada porque estaban preocupadas por la iniciación sexual de sus hijos. Algunas se mostraban consternadas por las actividades masturbatorias de ellos, interpretadas como compulsivas, y bueno, a partir de ese encuentro se acordaron nuevos encuentros que no pudieron llevarse a cabo porque las docentes no proveyeron los avisos correspondientes. Pero en el anexo laboral la crónica fue distinta, ya que hubo colaboración de los padres, y se llevaron a cabo 3 talleres donde se desarrollaron los temas relacionados con la masturbación y la iniciación sexual de sus hijos, y también hubo una marcada presencia y participación activa de padres y no solo de madres. También se les proyectaron algunas diapositivas y acordaron la necesidad de proponer estos talleres para sus hijos adolescentes. Los temores que ellos manifestaban tenían que ver con sus fantasías sobre la posibilidad de homosexualidad de sus hijos, y por otro lado se interpretaba como un excesivo control de la sexualidad de los hijos. También manifestaron la voluntad de socializar a sus hijas a través de la participación de actividades adolescentes, como podía ser el asistir a discotecas, y también otros temores, como por ejemplo dificultad para conversar sobre sexo con sus hijos, hablar sobre las adicciones a las drogas, que estaban bastante confundidos cómo establecer los límites y frente a los nuevos modelos actuales de los adolescentes, preocupados por la eventual maternidad y paternidad de sus hijos y la recidiva de la patología mental en la descendencia. Con referencia a los alumnos que concurrían a este anexo laboral, participaron de 4 talleres, donde se pudo comprobar que tenían bastantes conceptos previos aceptables, ¿no?, sobre la sexualidad, en su mayoría eran varones, y había un elevado índice de necesidades genitales, y también parecían hablar un poco de la falta de afectos en sus discursos. Necesario, sí, se hacía necesario para ellos hacerse agradables, y también de hacer agradables esas experiencias genitales con prostitutas o con sus propias fantasías sexuales. La participación de los jóvenes fue activa y abierta, con un gran interés por nueva información sexual, y aumentó su capacidad de atención, y se comprobó sí, que necesitaban orientación confiable para desmistificar sus fantasías sobre el himen y los temores sobre las ETS. Recuerden que en esos años todavía el SIDA no estaba controlado con los tratamientos. En el 96 se llevaron a cabo unos pocos talleres donde se pudieron tomar contacto con métodos anticonceptivos reales y también con los tampones femeninos. Aquí las vemos a las nenas con los tampones, con los profilácticos. Acá uno de los chicos que, bueno, hasta lo infló. Ya los vemos a todos. Bien. Y cuando se llevaron a cabo estos talleres, los directivos y la inspectora de ramas se mostraron bastante preocupadas y resistentes, por lo cual requirieron el acuerdo escrito, ¿sí?, de parte de los padres, quienes lo accedieron tranquilamente sin ningún tipo de cuestionamientos. Y después en la escuela privada se llevaron 8 talleres con los papás, que fueron muy ricos, muy jugosos, donde se trabajó mucho el derecho al goce de la sexualidad, relacionado con el tipo de discapacidad, el desarrollo completo de la persona con necesidades especiales dependiente de su interacción con sus padres y del vínculo afectivo.
Un grupo de padres consideraron a la sexualidad íntimamente relacionada con la paternidad y no con el placer, con el derecho al placer de sus hijos. También se pudo comprobar la existencia de un grupo con un mayor nivel de funciones cognitivas que ya poseían información correcta previa y que se referían o comprendían perfectamente las diferencias conceptuales entre el placer genital y la sexualidad. Si bien su intelectualización defensiva les ha permitido asumir la masturbación como una actividad sexual natural, esto no les impedía expresar manifiestamente su rechazo frente a dicha actividad en sus hijos. Con respecto a la información sexual de sus hijos, se acordó que ellos debían conocer su responsabilidad frente al hecho. Se les proyectó un video donde se mostraban jóvenes adolescentes que presentaban restricciones motoras o mentales, y a partir de esto revalorizaron más a sus hijos hasta elevar su autoestima como padres también, y pudieron reflexionar sobre el valor del espíritu de superación. Entre los obstáculos se reconocieron la discriminación social, también en un paralelismo con individuos de la tercera edad que también son transformados en marginales sociales. Hubo una clara conciencia con respecto a la mejor adaptación con sus semejantes por parte de individuos discapacitados, estableciendo lazos solidarios voluntarios y a una mayor y la necesidad de una mayor integración actual, mayor capacitación y especialización en la práctica de la estimulación temprana. Reconocieron la utilidad de la promoción de cambios de mentalidad y la necesidad de cursos para niños comunes, para que tomaran conciencia de las diferencias y así evitar abusos emocionales, físicos y sexuales. Favorecer en sus hijos problema el logro de sus conductas adolescentes y hábitos de independencia, con sentido de privacidad, sentido de propiedad y responsabilidad de sus actos, y que sería importante también el aporte de roles en la pareja a partir de los modelos de los padres y los docentes sexualmente activos como facilitadores del proceso identificatorio de los niños. La comparación de las experiencias correspondientes al periodo de adolescencia de las dos generaciones, la de los padres y los chicos, también les permitió reconocer semejanzas que representadas por la represión fácilmente homologable al autoritarismo, y también, bueno, reconocieron la pobre legislación vigente en aquel entonces sobre la instrumentación de medidas terapéuticas y preventivas en relación al abuso de menores, la ausencia de obligatoriedad del dictado de la materia de educación sexual en el sistema educativo, tanto en el público como en el privado, que los deja desprotegidos a los menores, y bueno, esto demostró de alguna manera que seguían relacionando la sexualidad a violencia o enfermedades, ¿no? Que era necesaria la información referida a métodos anticonceptivos. Esto se pudo interpretar como sus expresos temores concernientes a la eventual descendencia, la probabilidad más elevada de reiteración de patología mental, y bueno, a asociar la sexualidad a la enfermedad, en especial asociada a la muerte por SIDA. Se habló del tema de la procreación, de las decisiones conjuntas acordadas y supervisadas por los padres, a las frustraciones, a los preconceptos y prejuicios que los adultos poseen con respecto a la sexualidad y la procreación, y a los mensajes contradictorios de los medios de comunicación. Interpretaron que muchas de estas reflexiones tenían que ver con un sentimiento de castración, ya que ellos mismos las verbalizaban con calificativos como el asco, la vergüenza y el temor.
Y se insistió en la creación de un espacio de libertad para expresar sus emociones compartidas que conllevan a la prevención del rechazo del problema de la sexualidad de sus hijos, para así permitirse hablar abiertamente del tema con los niños. Con los alumnos lo que se pudo observar es que se logró una identificación sexual más o menos placentera, asociada a los diferentes momentos de su vida intra o extrauterina, a través de la representación del padre y de la madre en uno de los chicos a través de 2 placentas, donde precisamente el padre cumplía las funciones maternantes nutritivas, porque la mamá era bastante rechazante. Y también en uno de los casos, una de las chiquitas que representó un feto contenido dentro de una vasija de arcilla. Otra de las niñas comentó haber leído material impreso sobre el tema anteriormente, y ante la consigna de modelar en arcilla, relacionando la producción con la gestación y el nacimiento, solo se pudo obtener producción por parte de estos niños cuando se puso un cassette con música con caída de agua, lo cual se interpretó como que era una clara remisión a la vida intrauterina. Fíjense otra vez, placenta y cordón umbilical, y aquí un feto dentro de una vasija. La producción a través del modelado de arcilla permitió demostrar la correcta conceptualización y percepción del esquema corporal en algunos, y las representaciones se fueron interpretadas como expresión de sus propias historias de vida, y uno solo del único niño no pudo modelar. Resultó categórica la asociación espontánea entre su propio origen y la sexualidad de sus mascotas y otros animales, comprendiendo las semejanzas entre el cigota y el huevo de las aves. También se pudo inducir a los alumnos a representar tridimensionalmente con sus manos el pene y la vagina y el momento del coito. Los chicos mostraron una confusión entre la vagina y el útero, igual que en el otro grupo, y al final del ciclo lectivo quedaron pendientes temas tales como masturbación y privacidad de la sexualidad, que nunca pudieron ser concretados porque los padres de esos alumnos eligieron que al año siguiente se les diera como materia transversal, informática y no educación sexual. A partir de lo expuesto se puede concluir entonces que cada vez que se facilita el proceso de identificación sexual, lo que vamos a favorecer es la evolución normal y sana del desarrollo de la inteligencia, porque es lo que se pudo comprobar, que alcanzaron la posibilidad de construir operaciones abstractas. La psicogénesis, el pensamiento, y se pudieron activar, bueno, entonces los mecanismos necesarios para alcanzar el tipo de pensamiento de tipo formal reflexivo, coincidiendo con los cambios biológicos, puberales y emocionales propios de este estadio evolutivo. Se observó que existía el deseo de incorporación de este tipo de aprendizajes, y que también se requería la presencia de la capacidad que permita su comprensión, es decir, los procesos intelectuales. Si bien es sabido que las crisis, los desequilibrios favorecen la evolución intelectual, estos serían insuficientes como factor determinante del aprendizaje en un individuo que ya presenta algún grado de daño intelectual previo, por lo cual requiere aumento de los estímulos informativos del tipo concreto. Esto puede servir no solamente para impedir los abusos sexuales infantiles, a través de la administración de conocimientos sistematizados, sino además para favorecer el desarrollo de una vida sexual saludable. Es fundamental reconocer que el conocimiento sobre las conductas sexuales adecuadas debe ser dirigido tanto a los padres y los docentes como a los propios niños, y se pudo interpretar la resistencia manifiesta de las docentes como asimilación deformante según la teoría piagetiana. Y bueno, quedaría como
Interés general, investigar los temores y la constitución de la estructura de los docentes que trabajan con este tipo de chicos. Esta es la bibliografía consultada. Y aquí termino. Muchas gracias.